Bueno, pues buenos días a todos. Tenemos hoy el placer de contar con el doctor Gonzalo García de Oteiza de Barcelona, que nos va a compartir muy amablemente su experiencia sobre trasplantes de Bowman y otros injertos intraestromales para el queratocono, que es un tema muy definitivamente interesante de estas opciones que, digamos, en el pasado se han utilizado algunas similares y ahora está como resucitando esa posibilidad con interesantes, como una interesante alternativa. Doctor García, muchísimas gracias. Estamos viendo su presentación, todavía no en pantalla completa. Y Ahora sí. ahora, ahora sí, perfecto. Entonces, doctor García, muchísimas gracias y adelante. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que fue una grata sorpresa que me escribiera doctor Tello y que me pidiera que les compartiera nuestra experiencia y nuestro trabajo sobre este tema que está, pues como ha dicho, que vuelve a renacer y que está muy de moda actualmente dentro del mundo del queratocono. Y para mí es un gusto que me hayan invitado, y más teniendo en cuenta la institución que es y los trabajos tan interesantes que siempre han publicado sobre el queratocono, sobre todo con el tema de la inflamación, que he leído con mucho gusto durante estos años. Bueno, pues haré una pequeña introducción al principio por si hay algún residente que no está muy puesto en el tema. Luego hablaré de nuestra experiencia en el trasplante de Bowman y de lo que hay publicado hasta la fecha. Y luego sobre los otros injertos halogénicos intrastromales que han nacido a partir de la primera descripción de Meles del trasplante de Bowman. Y luego, pues, con las conclusiones haré unas pequeñas consideraciones o preguntas que me hago a mí mismo sobre cómo será el futuro con este tratamiento. Bien, como saben, el queratocono es una enfermedad bilateral en la gran mayoría de casos, casi en un 90%, aunque sí que es verdad que se ha descrito casos unilaterales, suele ser una patología simétrica porque en general suele afectar más a un ojo que en otro, y es una patología que también suele ser progresiva, suele empezar en la primera, segunda década de la vida, aunque hay casos descritos de queratocono. El primer caso descrito, el más joven, fue descrito con 4 años. Bueno, como saben, el queratocono es una patología que cursa con un aumento de la curvatura corneal asociada a un adelgazamiento de la córnea, lo que produce una deformidad corneal, y eso conlleva un astigmatismo irregular y, en consecuencia, una disminución progresiva de la agudeza visual, que puede llegar a ser muy grande y puede afectar en gran medida a la calidad de vida del paciente. Epidemiológicamente existen varios lugares del mundo donde el queratocono tiene una prevalencia y una incidencia altísima, como puede ser, por ejemplo, la India, que tiene un 2,3% de la población, pero sin duda Arabia Saudí, que es la serie donde más casos se han reportado en el mundo. Entre el 4,7 y el 8,9 de su población tienen queratocono. En Europa está alrededor del 0,05% de la población, y lo que más cercano a Colombia he podido encontrar son los datos de México, que es de un 1,8%, 2% de la población que tiene queratocono, que siendo una población de 120 millones de habitantes, pues es un gran volumen de gente. En Colombia no sé en cuánta gente tendrán, pero me imagino, por ser esa latitud al lado del Ecuador, que tendrán un porcentaje similar de casos. Bueno, la etiología hoy en día se basa en una silla de 5 patas. La genética sin duda tiene un protagonismo importante. De hecho, se han descrito casos familiares entre un 5 y un 20% de casos genéticos. La bioquímica también hoy en día tiene un gran papel y un papel fundamental. La biomecánica, sin duda la inflamación, y ustedes son pioneros y han escrito muchos artículos con el doctor Galvis, usted, el doctor Tello, sobre el papel que juega la inflamación dentro de esta patología, y sin duda también se considera hoy en día una enfermedad neuroinflamatoria, porque la inervación juega un papel muy importante. Pero sin duda el factor de riesgo más importante para el desarrollo del queratocono es el frotamiento con una odds ratio de 6,31. Esto es lo más importante, el factor más importante de todos. Y como ven, este es un vídeo de Damien Gatinel de París, que hizo a pacientes suyos, a un grupo de pacientes suyos, para preguntarles cómo se frotaban los ojos. Pues se puede ver, ya solo hace daño verlo, ¿no?
cómo se frotan los ojos, y estos diferentes patrones de frotarse son los que después nos podrán explicar los diferentes fenotipos que encontramos hoy en día en el queratocono. Incluso estas imágenes de resonancia magnética, que también son pedidas por el doctor Damián Gatinel, pues pueden ver cómo se deforma la córnea y cómo se deforma todo el globo ocular cuando un paciente se frota, y de ahí la importancia en todos los casos de insistir en que el paciente no se frote para nada los ojos. Fíjense aquí cómo sufre también no solo la córnea, sino también el vitrio, y cómo el ojo, bueno, sufre una barbaridad cuando lo frota. Bien, el diagnóstico del queratocono pues siempre tiene que iniciarse con una historia clínica personal y familiar. Hay enfermedades oculares relacionadas, como pueden ser, por ejemplo, la alergia ocular, la neuropatía óptica de Leber, entre otros casos, pero no es que la enfermedad ocular dé queratocono, sino que esas enfermedades lo que producen es que los pacientes se froten los ojos y a raíz de frotarse los ojos desarrollen el queratocono, que es una cosa muy distinta. No es que la neuropatía óptica de Leber dé queratocono, sino que esos pacientes, al frotarse el ojo, ven una lucecita y eso es lo que les estimula la visión, y entonces se siguen frotando y eso es lo que desarrollan el queratocono. Otras enfermedades sistémicas, el Marfan, el Ehlers-Danlos, los síndromes de Down, etc. La refracción es fundamental también para su diagnóstico y sobre todo para la progresión. En general suelen tener un astigmatismo elevado y una miopía también alta, aunque no siempre, no en todos los casos. Y evidentemente en la exploración con lámpara de hendidura y las pruebas complementarias, fundamentalmente la ortopografía, nos darán grande información sobre si tiene o no el paciente queratocono. Bueno, los adelgazamientos corneales, el aumento de la curvatura, las estrías de Vogt, los leucomas de vértice, el anillo de Fleischer, signos clásicos como el signo de Risuti, la gota de aceite, o el signo de Manson, o ya pacientes que vienen no diagnosticados, pero aparecen con un hidrops de este tamaño, por ejemplo, que ya nos indican que probablemente haya tenido un queratocono. Las pruebas complementarias fundamentales pues son evidentemente la topografía, pero hoy en día pues hay muchos más instrumentos que nos ayudan. Por ejemplo, la OCT de segmento anterior nos puede dar mucha información también, sobre todo a nivel epitelial, y últimamente los aparatos de biomecánica corneal como el Corbis nos da también mucha información, incluso nos dan índices como el TBI, que es digamos, una fusión entre el CBI y el Bellin-Ambrosio del Pentacam, que nos da una información muy importante sobre qué probabilidad de queratocono tiene el paciente. Pero sin duda la topografía es la prueba Princeps. La clasificación del queratocono también es muy importante, y sobre todo será importante para una de las técnicas de injertos intrastromales, para que se pueda entender bien. Hoy en día se sigue utilizando, a mi modo de ver, erróneamente la clasificación de Ampler-Krummeich. ¿Por qué digo erróneamente? Porque es una clasificación que para mi gusto se ha quedado anticuada, porque un paciente puede estar metido en diferentes grupos a la vez. Un paciente puede tener un espesor de más de 400 micras y estar en el grado 2, pero tener una queratometría de más de 53 o de más de 55, y entonces es muy difícil clasificar al paciente. Pero sin embargo en la literatura sigue siendo lo que se escribe para poder clasificar a los pacientes. Bajo mi punto de vista, la clasificación fenotípica tiene hoy mucho sentido, sobre todo si van a hacer trabajos sobre anillos intracorneales. La clasificación de Pepe Alfonso del Instituto Fernández Vega de Oviedo, que nos describe los queratoconos en 5 fenotipos diferentes: el fenotipo central o tipo Nippel, el bow tie o el moñito, el croissant, el fenotipo duck o pato y el fenotipo muñeco de nieve o snow. Esta clasificación fenotípica tendrá importancia en una de las técnicas que después recalcaré. Y por último, la progresión. Es muy importante en pacientes con queratocono saber de la progresión. Pues estos son los datos, aunque en la literatura tampoco está muy bien explicado, y a veces se utilizan otros parámetros, pero estos son los parámetros habituales a la hora de hablar de la progresión. Y todo esto les he explicado por qué. Porque a la hora de decidir qué tratamiento hacer en un paciente con queratocono hay que tener en cuenta fundamentalmente estos cinco parámetros: la edad del paciente, el estadio en el que se encuentra, la progresión del queratocono, si avanza o no, qué agudeza visual tiene, con y sin corrección, y si el paciente tolera o no la lente de contacto. Porque en función de estos parámetros decidiremos qué tratamiento seguir. Entonces, hoy en día el manejo del queratocono se basa en estos 4 grandes grupos de tratamiento. En pacientes que no tengan un queratocono muy avanzado,
se puede intentar tratar únicamente con lentes aéreos o lentes de contacto, tratar los síntomas del picor con antihistamínicos o con antiinflamatorios y informar al paciente de la necesidad de dejar de frotarse los ojos, y con eso en estadios 1 pues puede funcionar bastante bien. Si existe una progresión del queratocono, el crosslinking sin duda es la herramienta que más se utiliza. Hoy en día existen muchas modalidades de crosslinking, EPIOF, EPION, iontoforesis, incluso en casos de, ya ha salido el protocolo sub 400 del grupo de Jafeti, que se puede utilizar, y esto sería sobre todo un tratamiento para evitar la progresión. En caso de querer mejorar la forma del queratocono, mejorar la agudeza visual, y en pacientes que no toleren lentes de contacto, los segmentos intrastromales pues también son una buena alternativa, y hoy en día pues ya empiezan a existir segmentos de varios tipos, de varias longitudes de arco, grosores, etc. Y para pacientes de estadios 4, pues hasta la fecha solamente existían la queratoplastia penetrante o la DALC, y no había más remedio. Y es que, claro, si uno se encontraba a un paciente de este tipo, joven, con un queratocono muy avanzado, no sé si lo pueden ver aquí, pero este paciente mío tenía unas queratometrías de 108 dioptrías, la queratometría máxima, este fenotipo Nippel, con una paquimetría de 257 micras y este aspecto en la biomicroscopía, pues evidentemente este paciente solo se puede beneficiar de un trasplante de córnea, bien sea lamelar o bien sea penetrante. Pero claro, si uno se encuentra con un paciente con un estadio 4, que es joven, tiene 20 años, por ejemplo, que no tolera las lentes de contacto, ¿vamos realmente a hacerle un trasplante penetrante con lo que ello conlleva? Es decir, ¿es la queratoplastia penetrante o la DALC la única alternativa en queratoconos avanzados? Bueno, hay que ver que hay muchos pacientes hoy en día que les condenaríamos a eso si fuera la única alternativa. Hay muchos pacientes que ya se presentan en la consulta con una paquimetría inferior a 350 micras, no se le puede hacer, bueno, ahora con el Bowman, con el protocolo sub 400 se les podría plantear un crosslinking, pero no mejorarían la visión. Si no toleran la lente de contacto, ¿qué hacemos con estos pacientes? En general son pacientes jóvenes, ¿y eso qué significa? Que si les hacemos un trasplante con 20 años, todos sabemos que los trasplantes de córnea tienen una supervivencia X, pero que no duran para toda la vida. Les tendremos que trasplantar otra vez, habrá que hacerle un trasplante lamelar posterior, un lamelar anterior. No sabemos cómo irá el futuro de sus pacientes. Y en general, las QPPs, las queratoplastias penetrantes en edades pediátricas o jóvenes adultos, pueden dar un mal resultado a largo plazo, porque tienen un mayor riesgo de rechazo, porque son gente joven, inmunológicamente más activa, pueden necesitar, como les he dicho, más de un trasplante, y los trasplantes, tanto penetrantes como DAL, pueden tener sus complicaciones. Patologías asociadas como el glaucoma, como las cataratas, patologías asociadas a las suturas, grandes astigmatismos, recurrencias en el injerto, en la unión del injerto y el receptor, etcétera, etcétera. Bueno, pues afortunadamente a la pregunta de si es la queratoplastia o la DALC la única alternativa en queratoconos avanzados, pues desde hace unos años, exactamente 7 años, ya no. Existe una nueva alternativa que, como en casi todos los trasplantes lamelares desde que apareció la de Saik y la de Meek, pues son creados por el grupo de Meles en Rotterdam, quien describió en 2014 esta primera publicación sobre la posibilidad de hacer un trasplante de la capa de Bowman. Y lo presentaban como una alternativa para pacientes jóvenes con queratocono avanzado, con una queratometría máxima de más de 70 dioptrías, con el fin de reducir la curvatura de la córnea, aumentar la tolerabilidad al lente de contacto y mejorar la agudeza visual mejor corregida. Y también buscando evitar o, en cualquier caso, posponer un trasplante de espesor completo o una DALC. Es decir, darle más tiempo a ese paciente joven para intentar evitarle tener que hacerle un trasplante a una edad muy temprana. Bueno, y esto es lo que nos planteábamos, ¿no? En un queratocono estadio 1, pues tenemos las gafas o los lentes de contacto. Cuando ya empezamos a un estadio 2, 1, 2 o 2, 3, pues están los anillos intracorneales, el crosslinking. En estadios 4 estábamos la DALC, y desde que se describió esto, pues ya en estadios 3, 4 podemos incluir dentro del portfolio, dentro del armamento para tratar el queratocono, el trasplante de Bowman. ¿Y por qué se escogió la membrana de Bowman como hacer un nuevo trasplante?
Bueno, pues la membrana de Bowman, como todos saben, es una lámina acelular completamente libre de células, que tiene un espesor entre 8 y 12 micras y que tiene una función muy importante en el queratocono, como se ha podido demostrar, una función de refuerzo biomecánico. Y es que evita el incurvamiento excesivo de la córnea. Es por eso por la que en general el queratocono siempre empieza por la parte posterior de la córnea y no por la parte anterior. Y se ha visto en la literatura que en los pacientes que tienen queratocono existe una alteración en esta membrana de Bowman y es por lo que acaba de progresar del todo y acaba llegando a estadios mucho mayores. Y es que se ha visto, por ejemplo, en esta publicación del año 2016 en córnea, que la membrana de Bowman en casi todos los casos sufre bien sea adelgazamientos, bien sea rupturas, bien sea scarring, ya lo diré, bueno, scarring, todos me entienden, o interrupciones de la membrana de Bowman. Cicatrizaciones. Eso, gracias, cicatrizaciones de la membrana de Bowman. Y esto se ha visto en estudios de anatomía patológica y en estudios de microscopía. Por lo tanto, la membrana de Bowman tiene una importancia relevante en la patología del queratocono. Bueno, entonces a partir de ahí Meles describió esta primera versión de su técnica, una técnica absolutamente manual en la que de un donante cadavérico se tenía que quitar, extraer la capa de Bowman, cosa que es relativamente, bueno, no, relativamente no, muy complicado de hacer, y eso lo verán en los primeros resultados que obtuvo precisamente Meles y en los que obtuvimos nosotros. Al principio es muy difícil quitar únicamente la Bowman, de hecho es casi imposible, sobre todo si los globos no son frescos. Si son globos conservados, se complica muchísimo más la extracción de esta membrana de Bowman. Y luego, después de extraerla, se puede conservar o se puede hacer directamente, se puede implantar directamente. Meles describió una técnica manual en la que se hacía un bolsillo escleral y después de poner una burbuja de aire en cámara anterior, lo que se intentaba era disecar un plano a nivel del estroma posterior. Meles lo describe al 70%, pero evidentemente es un poco a ojo, no se puede hacer tan fino como si, por ejemplo, usáramos el femtosegundo, pero más o menos a un 70% de la profundidad se hacía un bolsillo estromal y después, con la ayuda de un deslizador, se implantaba la membrana de Bowman previamente extraída en ese bolsillo. Estas son imágenes del posoperatorio inmediato, la de aquí arriba, sigue todavía aquí un pequeño espacio que después en el posoperatorio inmediato, si se fijan aquí, esta línea de aquí es la membrana de Bowman que se implantó, que está bastante posterior en este caso. ¿De acuerdo? ¿En qué se indica o en qué le indicó Meles en primera instancia? Pues en pacientes con paquimetrías delgadas a las que no se puede hacer un crosslinking, no se le puede implantar anillos por el riesgo de extrusión y que no les queremos hacer una queratoplastia penetrante en pacientes jóvenes que tienen mala visión y que no pueden tolerar la lente de contacto. Bueno, haciendo una revisión del tema, este es un tema muy en pañales, muy joven. Si uno busca Bowman Layer Transplantation en PubMed, solamente va a encontrar, si lo entrecomilla, 22 resultados, es decir, 22 artículos que hablen específicamente de este tema, lo que es una literatura relativamente pobre hoy en día. Pero sí que hay estudios, de esos 22, creo que 15 son del grupo de Meles. Sí que hay dos estudios muy importantes que nos hablan más a largo plazo de los resultados que podemos obtener con este tratamiento. Este primer artículo, que fue publicado en la revista Ophthalmology, nos habla de los primeros 22 casos con queratocono, estadios 3 y 4, con un seguimiento de un año que hizo Meles, ¿no? Y aquí pueden ver en la tabla de los preoperatorios de estos casos, pues que son casos casi todos grado 3 o 4 y que algunos de ellos incluso tenían una cicatriz corneal, bastantes de ellos de hecho, una cicatriz corneal en la córnea, lo que indica que eran estadios 4 y 5. En estos ojos se hizo un trasplante de Bowman con la técnica manual y se evaluó la agudeza visual pre y post, la agudeza visual y la tolerancia al lente de contacto, las paquimetrías, las queratometrías y las complicaciones. Los resultados fueron los siguientes, y es que desde un momento preoperatorio
a un momento posoperatorio, tanto la SIMK como la queratometría máxima disminuyeron notablemente. En la SIMK unas 4 dioptrías y en la queratometría máxima entre 6 y 7 dioptrías de media. Y este resultado se mantuvo bastante estable a lo largo de los 2 primeros años. Si ven aquí esta topografía preoperatoria de un paciente, fíjense que aquí la queratometría más alta estaba en torno a 82 dioptrías y como a los 18 meses después de la intervención la queratometría máxima aquí era de 72, es decir, una disminución de casi 10 dioptrías implantando solamente una capa de Bowman, lo que parece bastante impresionante e improbable en un primer momento. La agudeza visual, pues evidentemente fue acorde a la mejora de las queratometrías, no es una mejora espectacular, pero esto es en la corrección con gafa solamente. La agudeza visual corregida con la lente de contacto fue mucho mejor. Y pasamos de una agudeza visual de media de unas 1,25 logmar, lo que es igual a más o menos 20-400, a una agudeza visual corregida con lente de 20-125. No es una barbaridad, pero sin duda para estos pacientes es bastante. Y aquí les quiero hacer ver sobre todo el cambio en las paquimetrías. Y aquí hay una cosa que no me acaba de gustar del primer artículo de Meles, y es que, bueno, si bien es cierto que en los primeros casos hay un aumento de la paquimetría muy alta, probablemente porque no pudieron quitar únicamente la Bowman, sino que también se llevaron parte del estroma adyacente a la Bowman. Fíjense aquí, como en el primer caso, pasamos de una paquimetría de 300 micras a 442. Evidentemente, si la capa de Bowman mide entre 8 y 15 micras, pues ahí hay algo más que Bowman, evidentemente, ¿no? Pero si se fijan en los casos posteriores, incluso hay un caso que la paquimetría fue menor, de 426 a 424, y esto es bastante difícil de explicar. Pero les explico esto porque si un día se lanzan a hacer el trasplante de Bowman, es muy probable que en los primeros casos no puedan llevarse solamente el trasplante de Bowman, pero les animo a continuar con el proceso porque es normal y al fin y al cabo no está tan mal poner un poquito de estroma, como veremos más adelante. Las complicaciones que detectaron en esta primera publicación fue que tuvieron dos perforaciones intraoperatorias de la membrana de Stemet, lo que llevó a tener que hacer un trasplante penetrante en un segundo tiempo. Y este otro artículo de Meles también, que es el artículo de mayor seguimiento de casos que tenemos hasta la fecha, con 5 años de seguimiento, y aquí también se hizo un estudio de la estabilidad refractiva, topográfica, paquimétrica y de agudeza visual, y nos reportaron que en ninguno de los casos después del implante tuvo una progresión del queratocono. Y esto es muy importante porque son pacientes que ya tienen un queratocono muy avanzado, que cuanto más avanzado es más fácil que progrese, y en ninguno de los casos progresó el queratocono. En ninguno de ellos tampoco necesitaron un trasplante tanto lamelar como penetrante, y en este caso no encontraron complicaciones posoperatorias. Esta es la tabla a 5 años, y lo que les quiero hacer ver aquí es el cambio entre la agudeza visual preoperatoria de 1,27 logmar a 0,95 logmar, y sobre todo aquí los cambios en la queratometría máxima de media de 77 dioptrías a 70 dioptrías, lo que es un cambio bastante importante. Quizás lo más importante de estos casos es que son casos que antes de operarse no tenían tolerancia a la lente de contacto y sin embargo después de la cirugía sí pudieron tolerar la lente de contacto y eso fue lo que les mejoró mucho la agudeza visual. Bueno, les voy a explicar la técnica que nosotros hicimos y publicamos. Me voy a permitir poner esta foto quizás un poco más personal porque este es mi equipo de fellows de hace 3 años cuando pudimos sacar esta técnica y publicar esta técnica y describirla por primera vez, y es gracias a todo el equipo que pudimos sacarla cuando yo estaba haciendo mi fellow en el Hospital de la Ceguera en África. Bueno, esta técnica empieza con una técnica manual similar a la de Meles. Hay que preparar el injerto, para eso se desepiteliza una córnea que se pone en una cámara anterior artificial, se marca con una aguja de 30 Gs el contorno de la membrana de Bowman, se tiñe y con una espátula o, como está descrito con Meles, con unas pinzas haciendo un poco de tapping, se intenta levantar la membrana de Bowman, y este era nuestro primer caso y no sabíamos muy bien, con la pinza estuvimos 20 minutos dándole golpes y no se levantaba nada, así que hicimos esta maniobra ayudado de una espátula de Smile para intentar levantarlo.
Como verán, este es nuestro primer caso y después les enseñaré los resultados. Aquí no solo nos llevamos una membrana de Bowman, sino algo más. Después lo que hay que hacer es colocar esta membrana en un 70% de alcohol durante unos 30 segundos, se limpia con solución salina y después se coloca el injerto. Y nosotros lo que describimos fue hacer la técnica, en lugar de manualmente, con femtosegundo. Hicimos un bolsillo de 9 milímetros de diámetro a una profundidad de un 55% aproximadamente de la paquimetría máxima. Hicimos un bolsillo... Uy, perdón, se ha pasado el vídeo. Hicimos un bolsillo de un 55% de 9 milímetros y una apertura como de smile de 3 milímetros en total. Lo que hay que hacer es disecar ese bolsillo completamente como si fuera una técnica de smile, con la espátula de smile sin ningún problema. Hay que tener mucho cuidado cuando se encuentra si hay una cicatrización, porque ahí la córnea está más pegada. Se inyecta, se inserta el injerto y con cuidadito pues vamos extendiendo con la espátula de Smile el injerto en ese bolsillo. Bueno, y como les he dicho, esta fue nuestra primera publicación sobre este tema, que pues fue un honor porque nos la publicaron en la portada del JCRS en marzo del 2019. Doctor Bueno, García, pues, perdón. les voy a enseñar, perdón, ¿sí? Sí, ahí utilizaron azul de tripán, ¿cierto? Sí, eso es. Azul de tripán para marcar bien la bomba. Bueno, les he querido enseñar, después les hablaré de todos nuestros resultados, de los casos que llevamos, que son pocos, pero bueno, más que uno, pero les he querido traer especialmente el primer caso, porque el primer caso es el que nos salió, entre comillas, peor, el que nos salió el injerto peor, pero quiero enseñarles los resultados para que se animen a hacer la técnica, y para que vean que si se llevan estroma tampoco es tan grave en un primer momento. Este caso es de un masculino de 25 años en el que tenía un queratocono bilateral asimétrico, en el que en el ojo derecho se le hizo un crosslinking y toleraba bien la lente de contacto y tenía buena agudeza visual, pero que en el ojo izquierdo tenía una agudeza visual de cuentadedos, sin corrección, que mejoraba a 20-200, un estadio 4, con unas queratometrías de 72 la máxima, 66 la mínima, una paquimetría de 359 micras y que no toleraba el lente de contacto. Entonces, bueno, este caso, si no hubiésemos tenido esta posibilidad de hacer un trasplante de Bowman, se hubiese ido probablemente a la DALC directamente, pero bueno, fue en la época en la que estábamos haciendo el fellow y estábamos muy motivados para hacerle este tratamiento, así que lo probamos. Hicimos un trasplante de Bowman asistido por femtosegundo y estos fueron los resultados. Lo que quiero señalarles sobre todo es que al mes de la cirugía, el paciente que no toleraba en un primer momento la lente de contacto empezó a tolerar la lente de contacto. Y eso fue lo que nos llevó de una visión sin corrección de cuentadedos a una visión con el lente de contacto de 20-60. Claro, eso fue un cambio muy importante para este paciente porque era un ojo totalmente inútil y a partir de ese momento lo empezó a utilizar y empezó a ver bien con él hasta un 20-60. Y las queratometrías, lo que les quiero enseñar es que la queratometría máxima en este primer caso pasó de 72 dioptrías a 65, lo que es una disminución de 7,2 dioptrías. Evidentemente, y como van a ver ahora en la OCT, no nos llevamos solo estroma, puesto que la paquimetría inicial era de 359 y casi nos fuimos a las 454, eso son 95 micras. Muy parecido al primer caso que tuvo Meles. Meles tuvo un caso de 130 micras y el nuestro primero fue de 95. Este es el aspecto preoperatorio y posoperatorio de este paciente. Aquí la córnea se ve un poquito más blanquecina y es porque el injerto tenía bastante edema. De hecho, esta es la OCT de la semana. Fíjense como aquí el injerto mide casi 160 micras y es porque estaba muy edematizado. Y en el posoperatorio final, al cabo de los 6 meses, el injerto medía 95, es decir, que se adelgazó casi 65 micras en el posoperatorio. Y eso es una cosa que ocurre frecuentemente. Las primeras semanas lo verán más engrosado y si le hacen OCT lo verán más engrosado y poco a poco irá disminuyendo el grosor. Y esta es la evolución topográfica de este paciente. Fíjense como en el preoperatorio, pues esos son los datos, este es el aspecto, y cómo posoperatoriamente a la semana tiene este aspecto, y les tengo que pedir disculpas porque la toma que hizo el técnico
En la de los 3 meses cambió la escala de la topografía y sale de esta manera, pero lo importante en este caso es fijarse en los valores, y aquí fíjense pues como hubo una disminución de casi 7 dioptrías en la Kmax y 5,2 en la Kmin, y con este incremento de 95 micras. En cualquier caso, el paciente a los 6 meses posoperatoriamente tenía este aspecto con una buena tolerancia al lente de contacto, lo que le permitía, como les he dicho antes, tener una visión de 20-60, de cuenta dedos a 20-60. Bueno, estos son nuestros resultados. Hoy por hoy tenemos 11 casos que estamos preparando la publicación con un seguimiento de ya de más de 2 años, y espero que lo podamos publicar pronto, porque sería la segunda serie más importante después de la de Meles, que eran 22 casos. Y tenemos un seguimiento de 6 a 24, bueno, ahora creo que son ya 29 meses, y la disminución media de nuestra queratometría máxima fue de 7,4, pero teniendo un caso que llegó hasta 15,7 dioptrías de la queratometría máxima. La disminución media de la Kmin fue de 6,1, pero también llegó a ser de hasta 6,9 en este mismo caso. Y el aumento medio de las paquimetrías fue de 38 micras. Claro, en ningún caso nosotros hemos conseguido sacar únicamente la membrana de Bowman. Y esto, si quieren, después lo discutimos, pero yo creo que tiene mucho que ver con el tiempo post-mortem, el tiempo que lleve conservado el globo y la calidad de la córnea que estemos implantando. No sé cómo funcionará en Colombia, luego les explicaré cómo estábamos haciendo en México y cómo funciona aquí en España, para ver las diferencias que podemos obtener, y yo creo que tiene mucho que ver con la frescura del globo. Sin embargo, sí que hemos llegado, este es el de 95, es el primer caso que les expliqué, pero luego hemos tenido injertos bastante más bajos, incluso uno que es el más bajo que hemos tenido, de 19 micras, que ese casi solo nos llevamos la bomba. Y estos fueron nuestros resultados. Al mes de la cirugía, los 11 casos pasaron de no tolerar el lente contacto a tolerarlo. Todos los casos mejoraron su agudeza visual sin corrección, y obviamente la corregida. Tampoco en estos 28 meses hemos tenido un caso de progresión del queratocono. No tuvimos, a diferencia de Meles, complicaciones intraoperatorias gracias al uso del femtosegundo. Si acaso lo que podríamos decir que es una complicación es tener injertos más gruesos, y no tuvimos complicaciones posoperatorias en ninguno de los casos tampoco. Decidimos hacer un confocal para ver qué estaba pasando, y esto también lo publicamos, y quiero enseñarles las imágenes de un confocal del primer caso, del de 95 micras de espesor. Bueno, la imagen epitelial fue absolutamente normal, las células basales del epitelio tampoco sufrieron ningún cambio. A nivel del estroma anterior a la interfase, lo que pudimos ver fue una activación de los queratocitos, como pueden ver aquí, un poquito más brillantes. Y a nivel de la interfase anterior, lo que se puede ver son estos pequeños puntos más hiperreflectivos, que son clásicos de tocar una interfase. Por ejemplo, si hacen ustedes un confocal a un flap, probablemente en la interfase lo verán, o si se hacen un smile, probablemente también los verán. Y estos son típicos. Bueno, esta interfase la encontramos a 197 micras, que si recuerdan la paquimetría inicial de este paciente eran 359 micras, lo que corresponde más o menos al 55-60% de la profundidad. Con lo que el femtosegundo, una de las cosas buenas, además de no tener perforaciones, es que es mucho más predecible a la hora de implantar el injerto. Y esto es lo que nos encontramos en el injerto de Bowman con estroma. Al ponerlo en alcohol al 70%, lo que hace eso es matar todo tipo de células, y lo que se ve aquí es un tejido absolutamente sin células. Lo que se ven, o como muchos pueden ver, células apoptóticas, pero no hay nada más. Lo que nos llamó la atención fue este nervio que vimos aquí, y al principio dudábamos si era que el alcohol fijó el nervio como si fuera una pieza en formol, si es que fijó el nervio del donante, o si es que después de pasados, este confocal se realizó a los 3 meses, si pasados 3 meses empezó a crecer un nervio dentro del injerto. Luego hemos visto otras publicaciones con focal, y se ha visto en aquellos que no utilizaban alcohol, sino que lo implantaban directamente después de sacarlo del cadáver, después de haber estado conservado en opisol, cómo los nervios vuelven a crecer dentro del injerto. Pero esto no sabemos si fue eso o fue directamente que estaba fijado un nervio. Esta es la segunda, la interfase posterior. Aquí también podemos ver estos depósitos típicos que estaban en la cara posterior.
Bueno, pues esto nos permitió medir también el espesor del injerto, que coincidía con las 95 micras. El estroma posterior estaba bastante conservado, quizás había algún queratocito un poquito más activo, y pudimos ver también las estrías que ya tenía previamente el paciente, las estrías de Vogt en la cara posterior de la córnea. Y este tratamiento no tuvo ninguna repercusión en el endotelio córneal. Bueno, aquí tienen la serie que podrán ver de este paciente. Y nos pareció bastante interesante ver qué estaba pasando en este injerto. Y esto lo publicamos también en Córnea recientemente, salió la publicación. Esto que sea un tejido prácticamente acelular puede hacer recordar mucho a los casos de queratofagia, sobre todo la queratofagia que se hacía anteriormente o incluso la queratofagia sintética. Y es que en parte tiene una similitud es una técnica muy parecida, aunque buscan objetivos distintos. La queratofagia era una técnica fundamentalmente refractiva, que fue descrita sobre todo por José Ignacio Barraquer, con la teoría de los espesores corneales. Y en este caso, aunque es una técnica muy parecida, buscamos otra cosa, es más una técnica más tectónica que una técnica refractiva, ¿no? Sin embargo, al ser un tejido halogénico, no tiene las complicaciones de una queratofagia sintética, como les presentaré después un par de casos que pude ver. Bueno, en definitiva, ¿qué buscamos con el trasplante de Bowman? Pues, sobre todo, disminuir las queratometrías, aumentar la paquimetría, es decir, darle empaque a esa córnea, mejorar la tolerancia al lente de contacto, y eso, como han podido ver en todas las publicaciones y en nuestros propios resultados, eso ha sido así y ha funcionado en todos nuestros pacientes. Y en consecuencia, si mejorábamos la tolerancia del lente de contacto, mejorábamos también la agudeza visual. Y de momento, en estos 5 años de los casos de Meles y 29 meses de los nuestros, hemos conseguido evitar al paciente una queratoplastia o una LAC. Por lo tanto, obtenemos con el trasplante de Bowman una técnica segura, una técnica eficaz, puesto que mejora todos los parámetros clínicos, la tolerancia al lente de contacto, y evitamos o retrasamos la LAC. Sin embargo, a raíz de esta técnica de Bowman, descrita en el 2014, mucha gente empezó a ver que esto podía ser un mercado, vamos a decirlo así, muy entrecomillado, poco trabajado, y empezaron a salir muchas técnicas diferentes, cada una con su acrónimo y cada una con sus particularidades, y les voy a resumir a grandes rasgos estas técnicas, poniendo especial hincapié en 3 técnicas que me parecen probablemente las más interesantes a nivel biomecánico para un especialista en córnea. La primera es el SLAC, y el SLAC es el acrónimo de Stromal Lenticular Additive Keratoplasty, que fue descrita por primera vez en 2017 por el grupo italiano de Master Pasqua y del doctor Nubile. Aquí tienen en el Journal Refractive Surgery, aquí tienen la referencia por si la quieren leer, es un estudio muy interesante. Y la técnica consiste en crear en un ojo donante un injerto ayudado por femtosegundo, un injerto en forma de menisco negativo, es decir, como si le hiciéramos un tratamiento hipermetrópico de unas 8 dioptrías. De esta manera conseguimos, a través de una técnica flex, es decir, levantando un flap y a partir de ahí disecando este injerto, lo que conseguimos es un injerto de una zona óptica de 6 milímetros que tiene un espesor en la periferia de 140 micras y un espesor en el centro de 30 micras, centrales. Si se fijan en la imagen anterior, aquí en esta imagen de OCT de segmento anterior, fíjense aquí qué tan grueso está el injerto y cómo, como vamos acercando al centro, se va adelgazando como un menisco negativo, como una lente negativa. Y lo que se hace en el receptor es hacer un bolsillo estromal a 120 micras de la superficie, se diseca el bolsillo igual que la técnica de Bowman y se implanta el injerto. En este artículo se hizo un estudio con 10 ojos únicamente y solamente 6 meses de seguimiento. Y la agudeza visual mejoró de 1,58 logmar a 1,22 y la mejor corregida de 1,07 a 0,7 logmar. Lo que llama quizás un poquito más la atención y quizás es difícil de entender es cómo la queratometría solamente mejoró del preoperatorio de 59,6 dioptrías a 57,1, es decir, unas 2 dioptrías y media.
en comparación con los resultados que obtuvimos tanto Meles como nosotros con el trasplante de Bowman. No es una mejora muy espectacular para lo que pudiera ser. Y es difícil saber por qué. ¿Por qué no mejora tanto? Pues si al fin y al cabo estamos colocando un injerto dentro de la córnea que está remodelando la córnea, incluso el epitelio, y que nos permite mejorar todos los parámetros corneales. Para mí esta técnica tenía mucho sentido porque no solo mejoraba tectónicamente la córnea, sino que al estar la periferia mucho más gruesa que el centro, podía tener un efecto como de anillo intracorneal, es decir, la mayor fuerza la podía ejercer la periferia del injerto y eso, junto a la inflamación que se produce y a la cicatrización que se produce alrededor del injerto, que podía ser mayor en la periferia, podía estirar la córnea en la periferia y aplanar más el centro. Sin embargo, los resultados de Mastro Pascua no son estos y entonces no sé muy bien, no sabría muy bien explicar por qué sucede esto y por qué no obtienen mejores resultados. Sin embargo, teóricamente y biomecánicamente para mí tiene mucho sentido esta técnica también y me parece muy, muy interesante. Después otra técnica que también tiene mucho interés es el CAERS, que es el Corneal Allogenic Intrastomal Ridge Segment, que fue una técnica desarrollada por la fantástica doctora de India Susan Jacob, que también la describió en el Journal of Refractive Surgery en el 2018. Esta es la referencia por si también lo quieren estudiar. Y lo que hacen es, en una córnea donante, lo primero se retira el epitelio, con un trépano específico, así fue como se describió en un primer momento, con un trépano que es el trépano Kers de Jacob, que es un doble trépano circular, lo que se hace es trepanar la córnea y se crea un anillo completo, como han visto aquí, un anillo completo de 0,8 micras de espesor. Esto se divide en dos partes y a partir de ahí se sumerge en riboflavina al 0,1% con dextrano al 20%, y luego se pasa al receptor y se crea unos túneles con femtosegundo como si se fuera a implantar un anillo normal, un anillo sintético, y se puede implantar el anillo manualmente. Lo que describe la doctora Jacob es que se implanta al 50% de la profundidad, cuando los anillos intrastromales normalmente se implantan a un 70-80% de la profundidad, y eso lo dice así porque al ser halogénicos la probabilidad de extrusión es prácticamente nula a diferencia de los anillos de PMMA. Y después de haberlos implantados, la doctora Jacob hace un crosslinking acelerado. Bueno, este es el vídeo de la técnica. Se quita el epitelio, se quita el endotelio, se marca y se obtiene este anillo que se parte por la mitad y a su vez, una vez está ahí, se aplana lo que se ha obtenido y se vuelve a partir por la mitad. Y así se obtienen 4 segmentos diferentes. Se va a la córnea donante, se abre el bolsillo que se ha hecho previamente, los túneles, y se implanta el anillo manualmente, como si fuera un anillo normal, y se coloca en la posición en la que estaba previsto. Y a partir de ahí se aplana, se recorta, y si está previsto poner 2 anillos, pues se ponen los 2 anillos. De esta manera. Es muy importante estirar bien el anillo para que no se dé la vuelta, para que no se retuerza, para que no haya un efecto torque y para que tenga el efecto que tiene que tener. Y se coloca así y la cirugía termina, y este es el aspecto biomicroscópico a la semana de la intervención. Prácticamente no se ven. Prácticamente no, bueno, sí se ven, pero que quedan bastante bien y están bien centrados, ¿no? Y este es un ejemplo de los casos del artículo de la doctora Jacob. Fíjense en el preoperatorio de este paciente que tenía aquí 53 dioptrías en la zona de la ectasia del ápex, tenía una visión de 20-200 con este astigmatismo miópico compuesto de 5,5 dioptrías, y como en el posoperatorio la visión sin corrección pasó a 20-60 y con una dioptría de cilindro únicamente. Bueno, pues es una mejoría notable en este paciente. Los resultados que describió la doctora es en 24 ojos de 20 pacientes en un año de seguimiento, es que mejoraron todos los parámetros corneales y de agudeza visual, tanto la no corregida como la corregida, el equivalente esférico y el astigmatismo topográfico. Un 50% de sus ojos mejoraron 3 o más líneas de agudeza visual sin corrección.
un 20% mejoró entre 1 y 2 líneas, es decir, un 70% mejoró líneas y el 30% restantes no empeoró líneas y no tuvo complicaciones de ningún tipo, ni intra ni postoperatorio. Lo único que, y esto también se puede discutir después, lo único que no me acaba de encantar de esta técnica es la predictibilidad que puede tener. Llevamos mucho tiempo implantando anillos de PMMA con y hay unos nomogramas ya muy específicos. Desde la descripción de los fenotipos de Pepe Alfonso, cada vez estamos acertando más en cómo mejorar la agudeza visual, tanto en calidad como en cantidad, puesto que ya estamos tratando mejor el coma también, y esto me parece un poco a ojo, es decir, no sabemos qué espesor qué espesor real tienen estos injertos, ni el diámetro, la longitud de arco tampoco, entonces es un poco más a ojo, ¿no? menos exacto. Entonces quizás eso es lo que no me acaba de encantar. Sin embargo, pues la doctora Jacob ha obtenido buenos resultados y sin duda es una técnica interesante. Finalmente, no, dos técnicas más que les quiero explicar. La SFII, que es Small Incision Femtosecond Laser Assisted Intracorneal Concave Lenticle Implantation, que es algo muy parecido a el SLAC, pero con diámetros y tamaños diferentes. Se trata de un injerto lamelar, a 320 micras, con un diámetro de 7,5 milímetros, y lo que se hace sobre ese injerto es hacer una PRK con excimer de unas 4 dioptrías, lo que rebaja aproximadamente 70 micras el espesor central. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de obtener un lentículo únicamente con femtosegundo, como hace Mastro Pascua, se genera un injerto que después se retoca con excimer, haciendo una PRK de 4 dioptrías. Pero obtenemos un injerto también como un menisco negativo. A continuación, sobre el receptor, lo que se hace es un smile de 0,75, anteriormente solamente se hacía un pocket, aquí no, aquí se hace un tratamiento refractivo de 0,75 dioptrías y en el lugar del injerto que se ha retirado se coloca el lentículo de smile en su lugar, ¿no? Y estos son los resultados que obtuvieron, hicieron una comparativa en un grupo con esta técnica junto con un grupo operado de queratoplastia penetrante en queratoconos estadio 4. Y lo que obtuvieron fue que la agudeza visual en el posoperatorio era muchísimo mejor en los casos de SIFI que en los casos de queratoplastia penetrante. Tanto es así que casi un 73% obtuvieron con corrección en el grupo SIFI una agudeza visual de más de 20-25, cosa que solo ocurrió en un 16% en los ojos operados de queratoplastia penetrante. Por último, esta técnica que sí me parece interesante, y aquí sí que hay que tener en cuenta la clasificación de Pepe Alfonso, es la técnica que les explicaba antes, es la Femtosecond Laser Assisted Intrastomal Corneal Graft. Es un estudio de 4 casos únicamente, en la que se talló un injerto en función del fenotipo previo del queratocono del paciente. Es decir, en pacientes con un queratocono tipo Nippel, lo que dicen es tallar un injerto de tipo circular en la que el centro es como si fuera una dona, como si fuera, no sé si le dicen ayadona o donut, con el centro con el espesor muy fino y la periferia mucho más grueso, de tal manera que se complementen el injerto con el fenotipo del queratocono. En los casos de fenotipos croissant, lo que se implanta es una cuña como de este tipo, como una semiluna, ¿de acuerdo? Y obtuvieron buenos resultados de agudeza visual y es una técnica que puede ser interesante, pero sin duda necesita mucho más trabajo y mucho más casos y seguimiento. Y por último, el grupo de los lentículos convexos, en los que se incluyen la técnica Smiler, Like y Silk. ¿Qué es lo que se implanta en cada una de estas? Smiler y Silk, solamente el estroma, y en la técnica Like, Bowman más estroma. Los espesores van de 100 micras hasta 332 micras de injerto. Estas son las profundidades y estos son los estudios. Aquí esta técnica solamente se ha descrito en casos ex vivo, aquí solamente 7 casos y aquí solamente 1 caso. Lo último que diré sobre la técnica Like es que es una técnica en la que el injerto ya viene prefabricado y lo fabrica esta empresa que es Gebauer, que es una empresa alemana, y la técnica es exactamente igual que una trasplante de Bowman. En el receptor se hace un pocket en el receptor y ya el injerto
viene preparado con las características que les he dicho antes y ya se puede implantar directamente. Tiene la ventaja de que no hay que tocar a un cadáver, sino que ya viene preparado y ya sabemos que tiene las medidas que esperamos y no tenemos esa variabilidad que obtenemos si hacemos nosotros el sacado del injerto. Bueno, y si les interesa más estas técnicas, están mucho más detalladas en esta revisión que nos publicaron recientemente este año sobre las diferentes técnicas de injertos intraestomales. Lo que les decía antes, todas estas técnicas se asemejan a algo que ya se ha probado en el pasado, sobre todo la queratofagia sintética. Sin embargo, como les he dicho, la queratofagia tenía un objetivo más refractivo y estas técnicas tienen un objetivo más terapéutico o tectónico incluso. Y aunque las queratofagias sintéticas tenían muy buen resultado, sobre todo al principio, aquí ven una queratofagia sintética, lo que ocurría después es que en muchos casos o se opacificaban o se perforaban o tenían muchos restos en la entrecara y al final acababan opacificados de esta manera y estos pacientes tenían que acabar pues, o trasplantándose o de diferentes maneras. Tenemos una serie de cuando yo era residente, que también espero publicar en breve, de 10 casos en la Clínica Barraquer de Barcelona, de 10 casos de queratofagias sintéticas que todas acabaron así. Al cabo del tiempo, con un seguimiento de 9 años, todas acabaron así. Cosa que por el momento, y es verdad que no hemos llegado a los 10 años de seguimiento, pero por el momento, a 5 años, no tenemos ninguna opacificación del injerto ni de Bowman ni de ningún otro injerto, y esa es la diferencia fundamental con la queratofagia sintética. Y por eso que sean halogénicos puede ser una ventaja y un plus a la hora de implantarlos en queratocono. En definitiva, y espero no haberme extendido demasiado, no tenía un tiempo fijo, pero espero que vaya bien de tiempo, unas conclusiones y unas ideas que tengo yo, unas preguntas que me hago yo para el futuro. Bueno, como he podido demostrar en esta charla y lo que está descrito hoy en día en la literatura, son técnicas que están empezando, pero que hoy por hoy lo que tenemos son resultados que nos indican que son técnicas a emplear en estadios avanzados, en pacientes jóvenes, pero que han demostrado una eficacia importante, puesto que mejoran todos los parámetros corneales y todos los parámetros visuales, que es una técnica segura y más desde que se emplea el femtosegundo en el paciente, puesto que no hay complicaciones ni intra ni posoperatorias, que en todos los casos, hoy por hoy, mejora la tolerancia al lente de contacto y por lo tanto mejora la agudeza visual corregida y que evita la queratoplastia penetrante o la DALC hasta el momento. Ningún caso se ha ido a queratoplastia o DALC todavía, lo que le puede dar al paciente una esperanza de vida de su córnea mucho mayor que una queratoplastia penetrante. Y por último, 4 preguntas que quiero lanzar al aire y que si quieren ahora podemos discutir. Cuando existen muchas técnicas para tratar un mismo tema, es que en general ninguna funciona del todo bien. Eso se ve, por ejemplo, en las técnicas que también están muy de moda para el tratamiento de la facia. Pues, ¿cuál es mejor? Las ancladas a iris, a esclera, la lente de Carlevale, el Yamane, etc. Pues con esto es más o menos lo mismo. ¿Cuál es la técnica mejor? Pues difícil saber. De momento, la que tiene más evidencia es el trasplante de Bowman y funciona muy bien. ¿Cuál es el espesor idóneo para obtener el mayor aplanamiento? Bueno, hemos obtenido aplanamientos de 15 dioptrías con un poquito de estroma y sin embargo, pues con solo Bowman pues no se ha obtenido suficiente. Pero luego, por ejemplo, Mastro Pascua y Núbiles solo han obtenido 2 dioptrías y media de aplanamiento con 30 micras en el centro. Entonces, ¿cuál es el espesor que realmente funciona bien? ¿Y a qué profundidad deberíamos implantar el injerto? ¿Al 70% de profundidad como dice Meles o al 50-55% como se están implantando como es nuestra técnica, por ejemplo, o los anillos de Susan Jacob? ¿Tendrá complicaciones a largo plazo? Eso ya lo veremos, no lo sabremos hasta entonces. ¿Progresará la ectasia más adelante? De momento sabemos que no, pero ¿hasta cuánto durará eso? ¿Y se evitará realmente la DALC y la queratoplastia penetrante en estos pacientes? ¿Podremos evitársela a largo plazo? En definitiva, y esto es por lo que espero que les haya servido esta charla, esta es la curva de difusión de la innovación del Dr. Rogers, que es una curva clásica. Ahora mismo estamos pues, a caballo entre estos dos
entre los innovadores y los adaptadores tempranos. Esta técnica está empezando a caminar y veremos si, por ejemplo, les he convencido algo en esta charla y empiezan a adoptar alguna técnica de estas, si conseguimos dar este cambio, saltar este paso y que exista una mayoría temprana que empiece a adoptar estas técnicas, y así tendremos mayor evidencia y mayores resultados para poder comparar nuestros resultados primarios. Espero que así sea y que esta charla haya servido para esto. Y por último, decir que el queratocono está sufriendo una transformación espectacular en los últimos años, puesto que a mediados del siglo pasado, pues cuando Castroviejo describió por primera vez su queratoplastia cuadrada, y después a mitades de los 50 pasamos a las queratoplastias redondas, pues hubo una época, una travesía en el desierto en lo que se probaban muchas cosas, pero no cuajó nada hasta principios de este siglo, cuando la DALC se popularizó gracias a la Big Bubble de Anwar, y después pues salieron pues, los anillos intracorneales cuando se describieron por primera vez en queratocono en 2002, los anillos de Ferrara, y hoy en día ya los anillos están más que implantados, incluso hay muchos diferentes tipos de anillos, o el crosslinking descrito por Seiler en el 2003, y hoy en día también hay muchos tipos de crosslinking, y es que hoy en día, pues a partir del 2014 nació el trasplante de Bowman y en el 2018 se empezaron a mover los demás trasplantes. Entonces, sobre todo para los cirujanos de córnea o los fellows de córnea jóvenes como yo, pues es una época pues apasionante para el queratocono, que yo creo que va a seguir cambiando muchas cosas, y creo que estas técnicas pueden llegar a ser el futuro de alguna manera. Igual en un futuro, si mejoramos estas técnicas, conseguiremos igual evitar, no al 100%, pero a un gran porcentaje las queratoplastias, ya lo veremos. Y en cualquier caso, pues les agradezco mucho la invitación, ha sido un honor para mí que me inviten desde una institución de tanto prestigio como la suya, y espero que les haya servido esta charla y que les anime en un futuro a poder utilizar estas técnicas. Y ahí tienen mi correo electrónico si tienen alguna duda o si quieren que les pase alguno de los artículos que les he presentado. Muchas gracias. Doctor García, muchísimas gracias por su excelente presentación, una clase magistral con revisión del tema y con que nos compartiera sus experiencias muy valiosas. Sin duda, es un nuevo capítulo muy interesante que ustedes ya han recorrido como pioneros y que nos enseña y nos anima para comenzar a explorar este tipo de alternativas. O sea que la misión la cumplió, sin duda, doctor García. Eso ya es algo, se agradece. Espero que no se haya hecho muy pesado y muy larga. Pero no, bueno, pero perfecto. creo que había que tocar un poco todos los temas, porque realmente sí que hay que ver qué resultados hay para poder animarse a probarlo. Correcto. No, de verdad que muchas gracias. Si alguien en el auditorio tiene algún comentario o pregunta. Bueno, yo quisiera comentarle a Gonzalo. Gonzalo, ¿no conoces la técnica que está diseñando el doctor Carriazo, que se llama remodelación corneal? Sí, sí la conozco. ¿Ya la conoces? ¿Y qué opinas? Sí, bueno, pues opino que a nivel refractivo o a nivel visual puede ser interesante, porque sus resultados así lo dicen y porque pueda llegar a aplanar la córnea, pero que sin duda no trata el problema de base. No creo que pare la progresión del queratocono, me extrañaría mucho que así fuera. De hecho, ni siquiera la queratoplastia penetrante puede parar el avance del queratocono. Hay una tesis doctoral muy interesante de Juan Álvarez de Toledo, que trabaja precisamente en la Clínica Barraquer de Barcelona, que habla sobre la recurrencia del queratocono una vez ya trasplantado los ojos, a partir del séptimo, octavo año en la unión del receptor, y esto creo que será exactamente así. Yo creo que es un parche que puede servir muy bien en un primer instante, sobre todo a nivel visual, pero no creo que ni detenga el queratocono y en consecuencia que vaya a ser un tratamiento definitivo. Es correcto, es una técnica que... Esa es mi idea, pero claro, no tengo experiencia porque no la he probado, y bueno, la literatura pues todavía pues necesita más tiempo para ver qué pasa.
Ciertamente, pero también es una técnica que aplaza la decisión de un injerto de córnea en gente joven. Sobre todo es muy inocua. No Sí, tocas el centro, haces tu resección periférica, las suturas, se puede hacer con anestesia tópica, la resección se hace con el femto y los resultados son bastante impresionantes, te diré. La gran crítica que yo le puedo poner sí, es la cantidad de puntos que hay que poner. Es una sí, sutura enorme. Y uno claro, de los errores que cometemos los cirujanos es la sutura. No somos capaces de poner 2 puntos iguales. sin Entonces, duda. obviamente, cuando hay que poner casi 32 puntos, es una dificultad. Ujú. Pero los resultados que hemos tenido nosotros, hemos hecho ya varios casos en la clínica, a largo plazo, el plazo es de un año, ahora que tenemos, hombre, los resultados son muy interesantes de visión. El Son, cono sigue ahí, el cono son- sigue ahí. Entonces, igual que en todas estas técnicas se nos ha mostrado, la deformación de la cara posterior continúa en el mismo sitio. claro. Pero no les he hecho trasplante, son gente joven, tienes la opción de hacer un injerto si fuera necesario a futuro y es muy inocua. Lo que quiero saber es si son córneas eh, ya muy enfermas, si están muy No, avanzados. no, Claro, es que si, por ejemplo, no sé si lo haría en una córnea de 300 micras, esta técnica, o no, 250 micras, claro, esa es quizás la diferencia, que en queratoconos muy avanzados, no. la única quizás alternativa a la Ujú, queratoplastia son estos injertos, porque correcto. bueno, además les damos grosor, les damos un refuerzo biomecánico de cierta manera, y yo creo que esta técnica en córneas muy picudas, con unas keratometrías muy altas, Sí, no. no sé hasta qué punto puede llegar a planear tanto si está ya la córnea muy enferma. No, no, Pero, es que no es con ese objetivo. Es para claro, tratar queratoconos 2-3. claro, Definitivamente porque lo que busca es mejorar la visión y claro, cambiar ciertamente, aplanar el radio de curvatura, ¿no? claro. Entonces, si ya tienen defectos en el ápice corneal, pues no vale la pena, porque no van a mejorar la visión. Ujú. Y eso, y en queratoconos 2-3, eh, ¿tiene mejores resultados que anillos intracorneales, por ejemplo? Por ahora sí, Ujú. por ahora sí. Bastante mejores y sobre todo en agudeza visual, es fantástica, Ujú. es Sí, sí. fantástico. Lo que pasa es que el postoperatorio es de un año, mientras Claro, logras quitarle todos los puntos de sutura, que es la claro. desventaja que tiene sobre otras técnicas, ¿verdad? Ujú. Que en este momento en el mundo te piden que todos los resultados sean inmediatos, ¿verdad? Eso es lo que quiere el paciente y con ella es Sí, un poco demorado. Pero es una técnica interesante, te cuento. Sería interesante que la pudieran probar en algún sí, momento. hombre, sí, sí, sin duda es una técnica interesante. La he leído y durante el pelo también la estudiamos para ver si la poníamos en marcha. Y por supuesto que es muy interesante. Lo que pasa es que el algoritmo no está disponible, sino para un láser. Claro, Y eso hace las cosas un poquito más complicadas, ¿no? sí, técnicamente más difícil. Pero bueno, lo que dice de la, de lo exigentes que son los pacientes hoy en día, bueno, yo siempre, al final siempre hay que decirles a los pacientes, que usted tiene un problema, tiene una córnea enferma, no puede optar Ujú, a tener los mismos resultados que cualquier paciente que se opera ujú, de otra cosa y tiene que ser paciente. Al final, bueno, se tiene que aguantar, no hay más remedio. No ujú. Sí, estamos de tratando, acuerdo. no estamos tratando con un tejido sano. Por lo tanto, pero bueno, sí, sí. Bueno, espero que puedan llegar a probar alguna de estas técnicas. Lo que sí que, Seguramente lo lo que vamos a sí probar. que, lo que sí que, por ejemplo, en Colombia, porque en México no se podía hacer, en Colombia se puede usar una misma córnea para dos pacientes. En teoría no nos dejan, ¿no? En teoría no. Vale, porque esto, claro, y luego para nosotros en México, digamos, teníamos dos categorías de córneas. Las córneas muy buenas, con endotelios estupendos, con una fecha de muerte muy cercana a la obtención del tejido y que podíamos utilizar muy pronto, y aquellas córneas quizás ya pasadas, vamos a Ujú, decirlo así, que se utilizaban, por ejemplo, en casos de queratoplastias tectónicas o en queratoplastias terapéuticas, ujú, etc. Entonces, para nuestros primeros casos de Bowman utilizamos este tipo de córneas, ujú, que son córneas ya más viejas, entre ujú, comillas, en cuanto a la conservación, que ha pasado más tiempo entre la extracción y la conservación, que con la conservación ya lleva muchos días, y que por lo tanto el poder obtener el injerto, bajo nuestro punto de vista, fue muy complicado.
Sin embargo, Meles parece que la saca como churros. O sea, pela la membrana de Bowman que parece que no hace ningún esfuerzo, cosa muy, muy difícil de hacer. Y yo creo que tiene mucho que ver que son córneas relativamente, o globos relativamente frescos y que no se han creado enlaces más fuertes y que es más fácil. Claro, ¿qué ocurre? Aquí en Europa, una misma córnea buena se puede utilizar para una de MEC y para un trasplante de Bowman, o para una de Site y para un trasplante de Bowman. O incluso Meles, que es un virguero, utiliza una córnea para casi 5 pacientes. Hace 4 cuadrantes de DMEC y una para el Bowman. Claro, esto en mi experiencia de fellow en México era inviable, no se podía hacer. Pero yo creo que sería lo recomendable, o si empiezan, o si quieren empezar con alguna de las técnicas, yo lo que les recomendaría sería al principio tener córneas no muy buenas para entrenarse, para ver cómo se diseca, y a la hora de que quieran hacer un trasplante de verdad, tener una córnea buena y a ver si funciona, si les es más fácil. Gracias, Gonzalo. Encantado. Doctor García, de nuevo, muchísimas gracias. Doctora Carmen, muchas gracias por los aportes. Entonces, gracias a todos y sin duda estaremos en contacto y contándole nuestros avances en estas nuevas técnicas porque son promisorias, todas, incluyendo pues también lo que comenta la doctora Carmen de las técnicas del doctor Carriazo, que son nuevas opciones que tenemos que evaluar en nuestros pacientes. Entonces, pues muchísimas gracias de nuevo, gracias a todos y feliz día. Hasta luego. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego, doctora Carmen.